Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 18 de marzo del 2020. Estamos en vivo a las 7:01 de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Iniciamos esta edición estelar con dos importantes noticias relacionadas a los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre Costa Rica. Hoy, pasadas las 4 de la tarde, se registró el primer fallecimiento a causa del COVID-19. Se trata de un médico alajuelense de 87 años que se encontraba internado en cuidados intensivos del Hospital de Alajuela. Además, el ministro de Salud, Daniel Salas, informó que la cantidad de enfermos confirmados en Costa Rica llegó hoy a 69 personas. Es decir, que el país registró 19 casos nuevos en las últimas 24 horas. De estas 69 personas infectadas, 6 están internadas en el hospitales de La Caja y el resto están en cuarentena en sus domicilios. La noticia de la primera muerte en Costa Rica de uno de los enfermos de COVID-19 es un hecho muy lamentable, muy triste, pero también muy anticipado y esperado por las circunstancias extraordinarias que vive el país y el mundo. Desde el equipo de Costa Rica Noticias enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de este querido doctor alajuelense. Hacemos también un llamado enfático a todas las personas a que extremen precauciones y el lavado de manos. Si usted no tiene una razón muy justificada para salir de su casa, quédese ahí. Cuídese usted y proteja a la gente que vive con usted. Vamos ahora a ver los titulares que preparamos para ustedes con estas y otras noticias. Adelante. El Ministerio de Salud confirmó la muerte del primer paciente por COVID-19. Se trata de un hombre de 87 años de edad que se encontraba internado en cuidados intensivos del Hospital de Alajuela. Los casos positivos por coronavirus aumentaron en 19 en tan solo 24 horas. Para este miércoles se reportaron 69 casos positivos y 6 pacientes internados. Pese a decreto de prohibición, en San José están funcionando salas de juegos que no están en la ley como casinos y se mantienen abiertos. Tras casi 2 meses de pánico y paralización por el coronavirus, China trata de volver a la normalidad poco a poco. Y en la información deportiva tendremos una amplia entrevista acerca del tema para asesorar a los jugadores de fútbol si podrían o no los clubes suspenderles su contrato laboral. Como les anticipábamos este martes, el Ministerio de Salud confirmó el primer fallecimiento por COVID-19. Se trata de un hombre de 87 años de edad y vecino de Alajuela. El Ministerio de Salud confirmó el primer fallecido en Costa Rica por COVID-19. Se trata de un adulto mayor de 87 años de edad quien tenía factores de riesgo y se encontraba desde la semana anterior en cuidados intensivos en el Hospital de Alajuela. El hombre falleció pasadas las 4 de la tarde de este martes. A través de un tuit, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se solidarizó con la familia del adulto mayor y textualmente pidió: reaccionemos, acatemos las órdenes del Ministerio de Salud. Solo unidos y con solidaridad pasaremos esta emergencia nacional. Hasta este martes, el Ministerio de Salud reportó 69 casos de personas infectadas con COVID-19. De ellos, 6 personas se encuentran internadas en el Hospital de Alajuela y en el Hospital México y 2 personas en cuidados intensivos. Además, el Ministerio de Salud informó que este martes fue interceptado un turista en el aeropuerto Daniel Oduber de Liberia cuando intentaba escapar del país. Al extranjero se le realizó un panel respiratorio el día lunes en horas de la noche y salió negativo. Sin embargo, se le indicó que debía guardar aislamiento hasta tener los resultados del COVID-19.
La persona fue interceptada en el aeropuerto y se le está dando el seguimiento a su aislamiento y a los contactos que pudo haber tenido en el lugar. En 24 horas, los casos de COVID-19 aumentaron en 19 enfermos en el país. El Ministerio de Salud anunció este miércoles que Costa Rica alcanzó los 69 casos positivos de COVID-19. Los casos confirmados de COVID-19 aumentan a velocidades no esperadas por las mismas autoridades de salud. En 24 horas se diagnosticaron 19 más, llegando así a 69 enfermos. Veamos el detalle: 30 mujeres infectadas y 39 hombres. El rango de edades pasó de 8 años a 87 años. En total son 57 adultos, 7 adultos mayores y 5 menores de edad. Los extranjeros se mantienen en 6 y los costarricenses en 63, 855 descartados y 0 fallecidos. Veamos el detalle por cantones. Alajuela confirma 15 casos, San José 10, Escazú 6, Desamparados 4, Cartago, Grecia, Pérez Celedón, Santana 3, Curridabat 2, Flores, La Unión, Poás, Santa Cruz 2 casos, así como Atenas, Barba, Belén, Goicoechea, Heredia, Moravia, Nicoya, San Pablo, Santa Bárbara, Santo Domingo, Tibás también registran un caso. Hay un cantón desconocido, así lo señala el Ministerio de Salud. Ya se han descartado a la fecha un total de 855 personas. Tenemos 7 personas que se encuentran ingresadas en servicios de salud, 3 de ellas en cuidados intensivos. Existen 5 focos de contagio, el principal el de Alajuela, Pérez Celedón, Desamparados y Escazú, 2 focos de contagio. La responsabilidad individual se hace sumamente importante. Yo no puedo cansar de decirlo, las autoridades, el presidente, no podemos cansar de decirlo porque eso es lo que ocupamos, que nos unamos como país, una respuesta de todos y todas, no es solamente de gobierno. Ustedes que están escuchando, ustedes que están oyendo este mensaje, por favor, reaccionen, no se vayan a lugares públicos. Si tienen personas con factores de riesgo, están justamente en ese riesgo de tener una enfermedad grave, ocupo que reaccionen. No es algo menor, son vidas, son personas que pueden quedarse sin un acceso a una unidad de cuidados intensivos, sin un respirador si lo ocupan. El ministro de Salud asegura que la población sigue sin tomarse los casos en serio e insiste en no salir de sus casas, así como aplicar el protocolo de lavado de manos, estornudo y tos, además de evitar el saludo de mano y beso. Los hospitales México, San Juan de Dios y el Hospital Nacional de Niños se suman a los centros que realizarán pruebas diagnósticas de COVID-19. A la fecha, el INCIENSA ha realizado 924 pruebas, 69 positivas y 855 negativas. A partir de esta semana ya no solamente será el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, la entidad que realice las pruebas diagnósticas del COVID-19. El ministro de Salud, Daniel Salas, destacó que se habilitó y oficializó las pruebas en los hospitales México, San Juan de Dios y el Nacional de Niños, con el objetivo de tener una respuesta más rápida en aproximadamente 12 horas. La prueba se encuentra en el Hospital México, en el San Juan de Dios y en el Hospital Nacional de Niños, y se suman entonces ya a los exámenes que continuará haciendo nuestro Centro Nacional de Referencia, el INCIENSA. Sin embargo, también haremos todos los esfuerzos necesarios para que la prueba esté disponible en hospitales más alejados del país, de tal forma que el traslado de las muestras y los resultados sean obtenidos en una manera más expedita. El jerarca señala que INCIENSA actualmente satisface las capacidades diagnósticas que requiere el país a hoy 924 pruebas. No obstante, el trabajo con la caja permitirá ampliar y agilizar dichos diagnósticos. Tenemos que hacer un esfuerzo todos los países por aumentar la disponibilidad de la prueba. En este momento, en ningún de los días que hemos tenido casos, se ha sobrepasado la capacidad de pruebas a nivel nacional, pero lo que sí estamos haciendo es un esfuerzo junto con la Caja Costarricense de Seguro Social para aumentar la disponibilidad de la prueba cada vez en más lugares.
Por otro lado, la Contraloría General de la República autorizó a la Caja Costarricense del Seguro Social para realizar una inversión superior a los 4 millones de dólares en equipos médicos e insumos que fortalecerán la atención en respuesta a la emergencia nacional provocada por el COVID-19. La Contraloría General de la República recientemente aprobó una compra directa de equipo que vamos a realizar. Es una compra de 4.2 millones de dólares para atender esta crisis y este tipo de pacientes. Estamos hablando de ventiladores mecánicos, de equipo de rayos X portátil y otros tipos de instrumentos que se usan en el diagnóstico o en la atención de estos tipos de pacientes de COVID-19. Entre los equipos que se estarían adquiriendo están 88 ventiladores pulmonares, un equipo de rayos X portátiles, 8 kits de diagnóstico, 88 aspiradoras de secreciones, 88 carros de transporte y 22 termómetros sin contacto infrarrojos. Y ampliando las informaciones relacionadas a la pandemia, los bancos públicos readecuarán el pago de las deudas de sus clientes ante la epidemia de coronavirus. Este miércoles el presidente Carlos Alvarado firmó la directriz para instruir a los bancos comerciales del Estado para que realicen todas las medidas necesarias para readecuar los créditos de los deudores afectados por la situación actual del COVID-19. La firma se da luego de que el lunes la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica redujera en 100 puntos base la tasa de política monetaria con el fin de presionar a la baja las tasas de interés en el mercado y crear condiciones crediticias favorables para enfrentar el impacto económico de la epidemia. Esta directriz lo que direcciona ordena para que se disminuyan las tasas de interés según las condiciones de cada crédito. Instruye a que se extiendan los plazos de los créditos. Tercero, y muy importante, y pongan por favor atención en las personas de estas pequeñas empresas, que se prorroga el pago del principal y los intereses por el tiempo que resulte necesario. Es decir, se prorroga el pago del principal y los intereses por el tiempo que sea necesario, obviamente en referencia a la situación del coronavirus del COVID-19. La directriz insta al Banco Popular y Desarrollo Comunal y a todas las entidades financieras que operan en el país a aplicar medidas en este sentido. Los bancos deberán realizar los ajustes internos sin exponer el funcionamiento óptimo de la institución bancaria. El lunes, la CONACYF hizo una flexibilización de las normas en materia financiera. A raíz de esas normas y su flexibilización, como Gobierno de la República, ya podemos instruir, que es lo que estamos haciendo, a que se tomen estas medidas en los bancos estatales. Y eso lo que genera lo principal creo en este momento es que hay una prórroga en el plazo de pago del principal y los intereses por el tiempo que sea necesario. Esto para aliviar las responsabilidades económicas de muchas empresas del país en este contexto. Pensamos, por ejemplo, en empresas turísticas, en pymes productivas, en restaurantes, en otro tipo de comercios que se vean afectados en esta. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero aprobó ampliar al 30 de junio de 2021 la opción de renegociar hasta 2 veces en un periodo de 24 meses las condiciones pactadas de los créditos, sin que dichos ajustes tengan efectos negativos en el expediente de los deudores en el Centro de Información Crediticia. Casi 15.000 personas del sector público están realizando teletrabajo. Esta es una de las principales medidas que ha tomado el gobierno para disminuir el impacto de la pandemia del COVID-19. Desde el sector privado aún no se ha contabilizado el total de personas que podrían estar teletrabajando. Sin embargo, la Unión de Cámaras Privadas asegura que son muchos los colaboradores que están trabajando desde sus casas.
La pandemia del COVID-19 ha sacudido sin duda alguna a nuestra sociedad, y es que el temor de quedarse sin trabajo es bastante latente en nuestra población, y por esta razón es que el Ministerio de Trabajo y las empresas privadas han incentivado a los patronos a que envíen a sus empleados a casa para que trabajen desde este lugar. Según los datos del Ministerio de Trabajo, solo en el sector público hay cerca de 15,000 personas realizando teletrabajo. La jerarca de esta cartera señaló además que la cifra es considerable, aunque se trata de impulsar aún más a los líderes de instituciones públicas para que brinden esta opción a los trabajadores. Bueno, es importante recordar que aquí estamos hablando básicamente del sector público. Las instituciones también han tenido que enfrentarse a sus propios procesos internos para la habilitación. El decreto planteaba que tiene que ser por un mecanismo expedito, es decir, el proceso ordinario para la aplicación de teletrabajo no se está dando en esta oportunidad, pero sí es cierto que también estamos en función de que algunos puestos de la administración pública no necesariamente son teletrabajables. Entonces, cuando dimensionamos, por ejemplo, la proporción que pueden representar en el empleo público algunas instituciones, pues definitivamente nos resulta muy difícil poder bajar mucho más las personas que están en teletrabajo. No obstante, es importante decirlo, las instituciones siguen haciendo los esfuerzos para tratar de generar más opciones de teletrabajo e incluso revisando la posibilidad de cambiar algunas funciones que propicien que las personas puedan irse en teletrabajo. Desde el sector privado los datos aún siguen en recolección. Sin embargo, aseguran que muchos de los colaboradores de este tipo de empresas están teletrabajando. En materia de las aseguradoras privados, un 50% ya estaba utilizando el teletrabajo, alrededor de 400 trabajadores ya lo estaban implementando en las distintas empresas. En el caso del área textil, las áreas administrativas también ya lo estaban comenzando a aplicar, ¿verdad? En un 60%. Los bancos privados están teletrabajando entre un 10 y un 50%. En el caso de la bolsa de valores, tenemos entendido que alrededor de un 80-85% de la gente está teletrabajando, no se puede cerrar del todo. Entonces, sí, tenemos conocimiento de que se está aplicando teletrabajo en varias empresas, en varios sectores, pero evidentemente es algo que no aplica para todo el mundo, ¿verdad? En estas pantallas podemos observar primeramente las instituciones que más reportan teletrabajadores en el sector público. Hablamos del Instituto Costarricense de Electricidad con 3,861 personas, después el Banco Nacional con 1,756 y el Instituto Nacional de Seguros con 1,247. En cuanto a ministerios, el de Educación Pública cuenta con 632 personas teletrabajando, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 504 personas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 480 personas. En el sitio web del Ministerio de Trabajo se encuentra un apartado de teletrabajo con una serie de documentos que facilitarán la aplicación de esta modalidad, entre ellos una propuesta de control temporal que regirá durante el periodo de alerta por el COVID-19. El gobierno presentó a los diputados el proyecto para reducir las jornadas laborales de manera temporal y evitar despidos en el sector privado. Esto como parte del impacto que genera en la economía el COVID-19. Hemos tenido un inconveniente técnico, luego vamos a dar lugar a esa información. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso por el estado del tránsito en San José a través de cámaras viales cr.com. La primera cámara que vemos es la ruta 215 en la zona del Registro Nacional. En Curridabat el tránsito se ve fluido. La superficie de rodaje está en buenas condiciones y la visibilidad es óptima. Nos movemos ahora hacia la ruta número 1, General Cañas, en las cercanías del Hospital México, donde la circulación es fluida y hay una muy buena hora para transitar. El pavimento está en buenas condiciones y la visibilidad es óptima.
Nos vamos hacia Circunvalación en el sector de Atillo 8, donde vemos un poquito más de tránsito. Hay un poquito de congestión debido al semáforo, pero la superficie de rodaje está en buenas condiciones y la visibilidad es muy buena. Ruta 27, antes del peaje de Ciudad Colón. Hay muy poco tránsito en ese sector en este momento. Realmente muy buenas condiciones para circular, buena visibilidad y superficie de rodaje en muy buenas condiciones. 7:21 de la noche en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a nuestra primera pausa y enseguida regresamos con mucha más información. Pese a decreto de prohibición, en San José están funcionando salas de juegos que no están en la ley como casinos y se mantienen abiertos. Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE, creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE, creemos en vos. ¿Cómo se prepara una chanfaina guanacasteca en la sazón que nos une? En una olla grande, cocine a fuego medio las vísceras y la cabeza de cerdo. Agregue chile dulce, cebolla, ajos y orégano. Luego agregue algunas lecciones inolvidables. El crocante no lo trabajaste bien, muy grueso, ¿verdad? Si vas a hacer un chip hay que trabajarlo con una bandolina o algo bien delgadito. Y listo. Disfrute de la sazón que nos une. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Hola, ¿qué tal? La sexualidad es parte integral del desarrollo de las personas y eso no lo podemos negar. Por eso es muy importante que en la sociedad costarricense trabajemos en una educación sexual desde la perspectiva de género y de los derechos humanos, que defienda ese derecho de cada persona a desarrollar su sexualidad de la mejor manera. Y en esto la educación es fundamental. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. La Pulpería, una serie que marcó al pueblo costarricense por su fuerte compromiso con nuestros valores y costumbres. Naín, Chepita, Lolita y todos nuestros queridos personajes llenarán nuevamente nuestra pantalla de aventuras y carcajadas. La pulpería más divertida del país, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Para quienes tienen que hacer operaciones en moneda extranjera, vamos a ver la cotización de referencia para el dólar. 563 colones con 22 céntimos para la compra y 568 colones con 70 céntimos para la venta. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y continuando con informaciones relacionadas al impacto del COVID-19 sobre distintas áreas de la vida costarricense, el Poder Judicial valora la posibilidad de implementar jornadas de 6 horas laborales a petición de la Comisión de Emergencias Institucional. La propuesta fue interpuesta este miércoles ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que mediante una sesión virtual
hoy mismo los magistrados decidan si aprueban en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, faculta a la Corte Plena a tomar este tipo de decisiones en un estado de emergencia tal y como el que atraviesa el país. Si la Corte aprueba la medida, las jefaturas de despacho y oficina podrán implementarla de manera inmediata. Al cierre de esta edición, aún no se había adoptado esta petición. La fuerza pública ha cerrado 488 bares y han realizado 750 notificaciones por incumplimiento de las restricciones sanitarias. Por otra parte, solo en San José, la Policía Municipal cerró hasta este martes 98 bares, 22 casinos y 7 discotecas. Sin embargo, piden ampliar la medida a las salas de juego, que según el director de este cuerpo policial, solo en la capital hay más de 200 de estos establecimientos cuyos recintos podrían concentrar a muchas personas al mismo tiempo. Desde que las autoridades giraron la orden de cierre de bares, casinos y discotecas y además mantener al 50% la capacidad de los restaurantes, centros de comidas y sodas, la Fuerza Pública ha realizado el cierre de 488 bares y la notificación de 750 locales comerciales. Bueno, continuamos con ese esfuerzo, ya tenemos 480 aproximadamente bares cerrados, de acuerdo a las directrices que ha metido el Ministerio de Salud, y tenemos más de 700 locales que se han notificado en cuanto a la prohibición o más bien la regulación en cuanto a las capacidades y que se mantengan al 50%. Además estamos haciendo una verificación constante de que se cumpla con esas disposiciones y vamos a continuar en ese esfuerzo. Por su parte, solo en San José la Policía Municipal ha cerrado 98 bares, 22 casinos y 7 discotecas. El operativo se ha mantenido desde el lunes permanentemente durante el día y la noche. El día de ayer realizamos trabajos, 6 equipos conjuntos que estuvieron sobre Pavas, La Uruca, Atillo, San Francisco Zapote, Casco Central y San Sebastián, verificando el cumplimiento de la medida, y nos vamos a mantener en esta misma operación todo el tiempo que esté activada la declaratoria de emergencia nacional. La Policía Municipal de San José ya ha cerrado bares, discotecas y casinos en la capital. Sin embargo, ellos hacen la solicitud al Ministerio de Salud para que dentro de esta medida se contemplen también las salas de juego. Según ellos, hay más de 200 de estos recintos en la capital que aún permanecen abiertos porque no están contemplados en esta medida. En la capital hay más de 200 de estas salas de juego. De acuerdo con el director de la Policía Municipal de San José, estos lugares también deberían ser contemplados en la medida sanitaria, ya que agrupan a muchas personas a la vez. El día lunes, cuando empezamos el operativo policial, habían 3 categorías comerciales que estaban fuera de las normas administrativas del Ministerio de Salud, son normas temporales, que se trata sobre actividades que hacen de suerte de casinos, pero que jurídicamente no son casinos, que tienen que ver con los bingos y tienen que ver con las salas de juego. En cuanto a los bingos, entendemos que han realizado un cierre voluntario, acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud, pero con las salas de juego que están fuera de las disposiciones del Ministerio de Salud, realmente hace falta incluirlas en las normas temporales del Ministerio de Salud de cierre para evitar que sigan operando. En esta sala de juego en el centro de la capital, Angie Jiménez asegura que la ocupación se mantiene muy baja porque las personas han dejado de llegar. Además asegura que ellos constantemente realizan la limpieza del sitio y de las máquinas. Cada vez que vienen los clientes, apenas entran, se mandan a lavar las manos, se les desinfecta con alcohol. Igual las máquinas se usan, se desinfectan con alcohol. Nosotras cada vez que tenemos contacto con algún cliente, igual el lavado de manos y el alcohol. Ahora bien, en el caso de la cantidad de personas que están haciendo, porque la ley es que los locales tengan el 50% de su capacidad, ¿qué están haciendo en ese caso? Lo máximo de personas que están son de 3 a 4 personas. El director de la Policía Municipal también señala que hay restaurantes que se han convertido en bares, pero por su patente pueden continuar operando. Y en el caso de los 504 restaurantes que tiene la capital, lamentablemente algunos se han venido convirtiendo en bares y sin la fiscalización policial
el decreto pierde sentido porque esa misma concentración de personas que estaban en los bares se nos trasladan a los restaurantes. Por ejemplo, este local se llama Bar-Restaurante La Macha. Sin embargo, ellos tienen patente de restaurante. La administración asegura que están tomando las medidas obligatorias. Mantener el higiene al máximo, tener el alcohol con gel, tener bien limpias los servicios sanitarios en donde la gente llegue y encuentren el jabón y puedan lavarse bien las manos frecuentemente, mantener siempre la distancia de las personas, que no estén las personas muy juntas, que estén un poco separadas. Si antes se llenaba el lugar, ahora por lo menos llevar el control de que no se llene. Sea cual sea la patente del local, las medidas adoptadas son para evitar las conglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio. Los autobuseros están pidiendo al Consejo de Transporte Público que les disminuya sus carreras entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, porque la cantidad de usuarios ha bajado entre un 40 y un 70%. Los autobuseros se acogieron a la directriz del Consejo de Transporte Público que permite a los operadores hacer modificaciones en las frecuencias y horarios de las rutas, principalmente entre las 9 y 4 de la tarde, que son los periodos cuya cantidad de pasajeros disminuyó a raíz de la pandemia COVID-19, hasta en un 70% en algunas empresas. Pues muchos de los habituales usuarios se encuentran haciendo teletrabajo, las personas permanecen en sus casas por precaución y las escuelas y colegios están cerrados. Sí afecta el comportamiento del usuario, pues obviamente hemos tenido disminuciones de hasta un 40% menos de usuarios en algunas rutas. Esto sobre todo en horas valle, ¿verdad? Tenemos una afectación originalmente planteada en ese sentido y el CTP autorizó a los operadores a hacer las modificaciones de los esquemas operativos siempre y cuando se le comunique al usuario de cuál va a ser el servicio que se va a brindar, precisamente para no tener unidades vacías circulando en carretera. La vocera de Canatrans hizo especial énfasis en no comprometer a los choferes de bus para que lleven más pasajeros de lo permitido en el caso de las horas pico. También un llamado al usuario de que si la unidad viene en su capacidad, por favor no exponga al chofer para que lo tenga que llevar, porque en ese sentido también tenemos quejas, porque si el chofer no le permite el acceso a la unidad, pues entonces se ponen quejas porque no se permite el acceso a la unidad. Entonces esto es una responsabilidad conjunta, usuarios y operadores debemos cuidarnos juntos y respetar sobre todo la capacidad técnica de las unidades, pero también entender que por el momento que pasamos, los horarios muy probablemente vayan a ser adecuados a las necesidades del servicio. Las empresas que hagan cambios en sus rutas deben comunicarlo oportunamente al CTP y esto solo funciona como una medida temporal. Los abogados explican que la aplicación del Código Penal por incumplir órdenes sanitarias significa el pago de multas y hasta la cárcel. Aquellos costarricenses que vengan del extranjero al ingresar por cualquier frontera y aeropuerto recibirán una orden sanitaria de aislamiento por 15 días. Quienes incumplan con esa medida incurren en el delito de desobediencia, el cual, según el artículo 314 del Código Penal, castiga con hasta 3 años de cárcel a quienes lo incumplan. El artículo 314 dice lo siguiente: se impondrá prisión de 6 meses a 3 años a quien no cumpla o no haga cumplir en todos sus extremos la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención. Cuando una orden sanitaria, por ejemplo, permanecer en cuarentena, se le entrega a un ciudadano y no la cumple, incurre en el delito de desobediencia a la autoridad y tiene una pena de 6 meses a 3 años. Por otra parte, el artículo 277 del mismo código castiga con multa, servicios de prestación comunitaria y como último recurso a la cárcel a aquellos que no acaten las disposiciones impuestas por el Ministerio de Salud, como por ejemplo cierre de bares y discotecas, entre otros, lo cual pone en riesgo la propagación de la pandemia. Será reprimido con prisión de 1 a 3 años o de 50 a 200 días multa al que violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. También existe la posibilidad de que el Ministerio de Salud dicte lineamientos generales para impedir la transmisión de la pandemia, y en esa línea el desobedecer esos lineamientos generales podría ser incurrir en el delito
del artículo 277 que sanciona la inobservancia de las medidas de protección frente a la transmisión de una pandemia, que tiene una pena de hasta 2 años de prisión. Por el momento no hay personas procesadas bajo esta causa. Sin embargo, el ministro de Salud, Daniel Salas, fue enfático en que no escatimarán en aplicar la ley a quien la incumpla. En este caso, la denuncia la interpone el Estado contra el infractor y seguirá el proceso normal a nivel judicial. Los centros educativos del MEP trabajan en una desinfección profunda de escuelas y colegios. Costa Rica Noticias visitó la escuela 15 de septiembre en Atillo, que es uno de los centros que tenía problemas con el abastecimiento de agua. Este era el panorama en un centro educativo de Atillo la mañana de este miércoles. Las conserjes limpiaban paredes, pisos y pupitres. El protocolo era el siguiente: primero debieron lavar con agua y jabón, luego poner desinfectante y después limpiar con alcohol. Hemos encontrado una buena autoridad que se ha movido 100% aquí con los implementos, a pesar de la escasez, ¿verdad?, que había, pero estamos manejando bien la situación con ayuda de la directora y los demás compañeros. Según la directora, ellos son de esos centros educativos que tienen problemas con el abastecimiento de agua potable. Comité de riesgo y emergencia de la institución, cuando estaban los docentes, hicimos todo un plan estratégico para cubrir todas las áreas cuando estaban todavía los niños. Ya para esta semana, que no están los niños con nosotros, estamos siguiendo los lineamientos que brindó el Ministerio de Educación Pública junto con el Ministerio de Salud. Y esto es hacer limpieza profunda de todas las áreas. Entonces ya comenzamos con el pabellón número 1, seguimos con el pabellón número 2 y ahora estamos en este otro pabellón. Luego de esta limpieza, la 15 de septiembre únicamente abrirá el comedor escolar para los 6 niños que están llegando, de los 450 restantes que no están asistiendo a almorzar. Más de 2 millones de personas ingresaron a la página de Correos de Costa Rica para adquirir alcohol en gel de la FANAL. Según la entidad, en 7 minutos se agotaron las 2.000 unidades disponibles. El presidente ejecutivo de Correos de Costa Rica, José Alexis Jiménez, anunció este martes en horas de la noche que en la nueva página Costa Rica Previene, el alcohol duró 12 minutos en ser vendido. El sitio llegó a tener 2.494.754 personas queriendo comprar al mismo tiempo y generó errores en algunos casos. Mañana volvemos a poner en venta muchísimas más unidades, todo en función de la producción de FANAL. No caigamos en pánico. Al realizar la prueba, muchas personas encontraron errores para poder ingresar a la página debido a la saturación del sistema. Muchas otras, al poder ingresar, encontraron el mensaje de que no había unidades disponibles. Una vez habilitada la plataforma, en 7 minutos se vendió todo el inventario del día. FANAL está poniendo a disposición del público 2.000 botellas por día para la venta en línea. Esto con el fin de que sea una distribución equitativa, ¿verdad?, de que todos tengan acceso a este producto. Para comprar el producto, lo que tienen que hacer es ingresar a la página crpreviene.com. Allí ponen sus datos personales, su cédula, su nombre completo, teléfono, correo electrónico. Muy importante la dirección exacta con todas las señas, ¿verdad? Porque Correos de Costa Rica va a realizar la entrega a domicilio. Por su parte, en la FANAL detallaron que para el acceso público se seguirán produciendo 2.000 unidades diarias por tiempo indefinido, las cuales se comercializarán digitalmente hasta que las autoridades de salud determinen que el riesgo ha terminado. Insisten que para evitar aglomeraciones dicho producto únicamente se podrá adquirir en línea, es decir, no habrá ventas en sucursales. Queremos hacer un llamado a la calma para que la gente no replique en esta plataforma lo que ha estado ocurriendo en los supermercados. No se van a quedar sin el producto. La FANAL está produciendo 2.000 unidades diarias, de aquí hasta que el gobierno ya declare que la emergencia ha pasado. Así que todos los días va a haber producto a disposición del público. El día de hoy, al ser las 11 de la mañana, se va a habilitar la plataforma y diariamente van a poder encontrar en la página el reloj con el conteo regresivo para que estén pendientes del momento en que ya van a poder realizar la compra. Queremos aclarar a todo el país que la empresa cuenta actualmente con todas las capacidades y las reservas necesarias para hacer la entrega a los clientes industriales que solicitan el alcohol para procesos para sus propios procesos internos.
y hemos iniciado la refinación, la destilación de 7 millones de litros de alcohol para suplir la demanda, el incremento de la demanda que se ha tenido. Y si de ser necesario necesitamos ampliar esa destilación, lo haremos en al menos 2 millones de litros más, a fin de que nuestros clientes industriales e institucionales se sientan respaldados. Según la entidad, antes de que iniciara la venta en línea, Fanal en general vendió 42.288 unidades de solución antiséptica, 8.600 litros de alcohol de fricciones y más de 207.000 litros de alcohol 39C, el cual es comprado por industrias de alcohol en gel. A las 7:41 de la noche estamos en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con mucha más información. Quédese con nosotros. Si viaja fuera del país, no traiga plantas, semillas, hojas, souvenirs u objetos hechos de fibras vegetales, ya que en ellos podría venir oculto un hongo que devastaría las plantaciones de banano y plátano, así como muchas otras plagas que amenacen nuestros cultivos. El ingreso del hongo Fusarium raza 4 tropical provocaría una fuerte pérdida de empleos y tendría enormes consecuencias para la economía del país. Más del 12% de la población centroamericana ha migrado. La mayoría va a Estados Unidos. Llegar al sueño americano está lleno de obstáculos y contradicciones. Miles de personas centroamericanas murieron, muchas otras migraron principalmente a Estados Unidos. México es su ruta de paso, y ya desde 1980 el sistema de ferrocarril se debilitó y se restringió a transportar mercancías. Documentales UNED, aquí por 13, Costa Rica Televisión. Mi novio me ha dicho que lo primero que hay que hacer para rayar en curva es pegarnos bien al carro de adelante. Si voy a rayar del lado izquierdo, me fijo del lado derecho, si no viene nada, me mando. En el momento que se acelera la moto, me sostengo para que él acelere, me le pongo a la par al carro, le hago suficiente ruido. Si el carro no baja la velocidad, acelero el doble y le tiro la moto. Y si es de noche, no importa, igual cruza uno mejor. La prevención no es moda, es una forma de vivir. Ingrese a grupoins.com. La prevención no es moda y participe en la rifa de rodilleras articuladas para protegerse en carretera. ¿Cuánta gente está migrando a sus territorios por la desigualdad, por la injusticia política, económica, por la incapacidad de la convivencia? Vemos arrugas, no vemos que hay un ser humano que siente, que sufre, que vibra, que quiere quizás estudiar un idioma o ir a hacer un curso de pintura. Es como, ya está. Yo tal vez quisiera tener otro cuerpo y haber nacido en otra familia y haber tenido, pero no, usted es este cuerpo en este lugar y sobre esa base tiene que crecer espiritualmente. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Si usted tiene préstamos en colones, le informamos que la tasa básica pasiva es de 4,50%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Y como todos los miércoles, vamos a conversar con los compañeros de Doblecheck, el proyecto de verificación de información y auditoría ciudadana Doblecheck. Nos acompaña el periodista Darío Chinchilla, su subeditor. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por invitarnos nuevamente.
Cuéntenos, ¿con qué nos va a sorprender hoy el proyecto Doble Check? Ernesto, no vamos a hablar del coronavirus. No, claro, por supuesto que vamos a hablar del coronavirus. Como muy probablemente ustedes también, al ver la edición se nota, informativamente, un poco el coronavirus se roba todo el oxígeno de la habitación, ¿cierto? Así es. No hay posibilidad de tener la atención de otra cosa que no sea justamente la enfermedad, el COVID-19 y el virus. El país entero está, yo diría que más que el país entero, el mundo entero, por primera vez un tema monopoliza la atención del mundo entero. Está todo el planeta debatiendo, contando los casos, viendo las estrategias, entendiendo. Por eso, nuevamente, como todos los miércoles, verificar la información, saber de todo ese montón de información que anda dando vueltas, qué es verdad y qué es mentira. Así es, y justamente como usted lo dice, un poco el monopolio de la información lo tiene el COVID-19, el monopolio de la desinformación un poco también. Entonces, esta semana, bueno, nosotros lo que hemos notado, digamos, en algún tipo de tendencia es sobre qué estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, de mitos de la salud con respecto específicamente a la enfermedad, que eso es un poco lo que vamos a hablar ahora, y mitos, bueno, mitos no, en este caso es desinformación relacionada con tránsitos migratorios, que un poco fue también lo que hablamos la semana pasada, pero en este caso en particular vamos a hablar específicamente sobre algo muy sencillo, que es el uso de la vitamina C para un poco la prevención y el alivio, bueno, y la cura del COVID-19. Un spoiler, no sirve. Vamos a verlo. Un mito que circula en internet sostiene que el consumo de vitamina C ayuda a prevenir o curar el coronavirus. Esto es falso. No hay evidencia de que esta sustancia ayude a prevenir y a curar enfermedades virales. Solemos relacionar falsamente la suplementación de vitamina C con el fortalecimiento del sistema inmune. ¿Cómo surgió el mito? El bioquímico estadounidense Linus Pauling publicó un libro en 1970. La publicación decía que elevadas dosis de vitamina C podían prevenir y aliviar el resfriado común. Sus conclusiones fueron demasiado optimistas. Hoy no hay publicaciones que respalden sus hallazgos. En todo caso, los síntomas del resfrío sí pueden ser más leves cuando una persona tiene niveles adecuados de vitamina C en su organismo. ¿Qué se recomienda para tener un sistema inmune fuerte? Seguir una dieta saludable, tomar suficiente agua, hacer actividad física, dormir suficientes horas y cuidar la salud mental. Consumir vitamina C sí es clave para otras funciones del organismo. Sin embargo, las necesidades diarias de este nutriente se pueden satisfacer con fuentes naturales. Puede encontrarla en cítricos y frutas como la guayaba, las fresas y el kiwi. También se encuentra en vegetales como el chile dulce y el brócoli. No es necesario consumir suplementos ni dosis intravenosas. Estas dosis suelen ser excesivas y la mayoría no se aprovechará. Más bien, se desechará por la orina y hay evidencia de que aumenta el riesgo de cálculos renales. La investigación para este chequeo fue hecha por la doctora Gabriela Murillo, nutricionista y profesora de bioquímica en la Universidad de Costa Rica. Ya sabe, para prevenir el coronavirus, mantenga un constante lavado de manos y la distancia física con otras personas. La vitamina C no le ayudará. Bueno, a mí ya me enseñó algo. Le comentaba mientras veíamos el video que antes de entrar al canal compré vitamina C. De hecho, nos llegaron reportes de que hay muchas farmacias que están desabastecidas justamente de vitamina C, precisamente porque el mito popular es que ante una infección viral lo que hay que hacer es tomar vitamina C. Pues no, o sea, nos sirve, pero bueno, como bien se decía en el video, no necesariamente la suplementación es lo que funciona. Lo que funciona es consumirla de manera natural en frutas y verduras. Para eso ya la naturaleza tomó precauciones, nos dotó de abundante cantidad y variedad de frutas y verduras. Este tema del COVID-19 nos está trayendo de nuevo a lo básico, ¿verdad? Acciones muy, muy sencillas nos ayudan a prevenirlo. Lavado de manos, no hay nada más sencillo
que lavarse las manos con agua y jabón. Ni siquiera se requiere alcohol en gel ni alcohol de ningún tipo. Agua y jabón. Y para nutrirse apropiadamente de las vitaminas que uno necesita, frutas y verduras. Así es, el vacilón, digamos, con el tema del lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos es una de las revoluciones médicas del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, una cosa tan sencilla que es conocido, digamos, por ejemplo, que los caballeros ingleses eran muy... los médicos caballeros ingleses eran muy quitados, digamos, a esta nueva idea de lavarse las manos, porque ¿cómo puede decir que me están diciendo que yo soy sucio? ¿Verdad? Pero una cuestión tan absolutamente básica fue una revolución en el tratamiento de enfermedades médicas, por ejemplo, y lo estamos viendo justamente ahora también con una medida de precaución tan sencilla como la que se nos está pidiendo, y ojalá que todos lo estamos haciendo, ojalá que todos tengamos las manos resecas para este punto, que justamente es lavarnos las manos, ¿verdad? Cosas muy sencillas. Muchísimas gracias, Darío Chinchilla. Cosas sencillas como lavarse las manos y quedarse en casa. Exacto, mantener la distancia física. Así que mantengamos la distancia física. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Darío Chinchilla del proyecto Doble Check de verificación de información. Ahora vamos a reponer la nota que nos salió con errores al inicio del programa. El gobierno presentó el proyecto para reducir jornadas laborales de manera temporal y evitar despidos en el sector privado como parte del impacto que genera en la economía el COVID-19. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El proyecto se presentó esta misma tarde por parte del Poder Ejecutivo. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, se hizo presente acá en la Asamblea para presentar este proyecto de ley que se estaría votando mañana mismo en horas de la tarde. Veamos la siguiente información. La pandemia por el COVID-19 también está generando repercusiones en la economía nacional que podría desencadenar en una ola de despidos según el sector empresarial. Con el fin de evitar un aumento en el desempleo, el Ministerio de Trabajo presentó un proyecto de ley que busca reducir las jornadas laborales y el salario de los empleados sin romper contratos cuando los ingresos de las empresas se vean afectados por la emergencia nacional. Sabemos que las empresas se están enfrentando desde ya y probablemente seguirán enfrentando por algún periodo disminuciones significativas en sus ingresos y por tanto se hace muy difícil en muchos casos poder sostener la planilla. Sabemos que hay disposición de las empresas de hacer su mayor esfuerzo para sostener el empleo, pero necesitamos generarles opciones para que puedan sostener estos puestos de trabajo. En este sentido, el proyecto de ley plantea la disminución de la jornada de trabajo sin tener que entrar a terminar del todo la relación laboral. Aunque se presentarán diferentes mociones para cambiar algunos puntos del proyecto, los diputados aseguran estar anuentes en apoyar esta iniciativa de ley que se estará discutiendo este jueves en el plenario. Porque consideramos que ante la disminución del 50% del personal de una empresa debe haber una reducción paritaria en cuanto a género, porque sería muy fácil que aprovechen esa disposición para despedir más mujeres que hombres. Entonces queremos que sea paritario el asunto. Que si es el caso, bajarle el tiempo laborado para que el salario que reciba sea menor, los trabajadores, hacerlo. Pero en este momento yo les pido a todos los patronos que en la medida de lo posible no manden a nadie para la casa, no despidan a nadie. Acomodémonos patronos y empleados en un momento crucial para Costa Rica. Es preferible que los empleados se lleven un poquito menos de dinero para la casa, pero que sigan llevando dinero para la casa, para el arroz y los frijoles. Iniciamos a partir de este momento un proceso de diálogo permanente con el Ministerio de Trabajo para revisar cada uno de los artículos del nuevo proyecto de ley que fue presentado hace unas horas. Y bueno, el objetivo es poder proteger los trabajadores costarricenses para que no pierdan su empleo, para que exista una legislación laboral sólida y de esta manera las empresas, los patronos puedan sostener la planilla, que es una de las prioridades que nos hemos fijado aquí en la Asamblea Legislativa. No, es que
Hay una mesa donde están todos los jefes y jefas de fracción y ese es el espacio con el Ministerio de Trabajo en esta ocasión para ir discutiendo punto por punto si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, cuál es la fundamentación legal, constitucional, técnica y cuál es la solidez en esa decisión y si los argumentos de nuestros compañeros diputadas y diputadas tienen peso también, entonces ahí vamos decidiendo qué se va acogiendo. La inspección del Ministerio de Trabajo se encargará de llevar a cabo la tramitación de la solicitud de autorización de la reducción de las jornadas de trabajo cuando las empresas cumplan con los requisitos que establecerá el proyecto. Comentarles que acá en el Congreso también se están tomando muy en serio el tema del protocolo contra el virus del COVID-19. Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, incluso ya se observaron 2 lugares para un eventual traslado del plenario legislativo en caso de que así lo ordene el Ministerio de Salud. Uno de estos es el Centro de Convenciones. Veamos. Los diputados siguen sesionando en jornada doble para acelerar la aprobación de los proyectos que ayuden a enfrentar los efectos de la pandemia. Sin embargo, la corta distancia entre las curules y pequeños salones para reuniones generan preocupación entre los legisladores. Según el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, el equipo técnico de la Asamblea Legislativa ya visitó 2 lugares para un eventual traslado del plenario. Una de las opciones es el Centro Nacional de Convenciones. No es nada descartado, todo lo contrario, es algo pensado. Ya el equipo técnico ha estado revisando lugares, previniendo la posibilidad de que hubiera que clausurar por razones sanitarias este espacio y sí estamos avanzando. Ayer hubo una visita a 2 sitios para verificar las condiciones. Sí. El otro fue el centro de entrenamiento de los bomberos en Patarrá, pero aparentemente ese, aunque son muy buenas instalaciones, carecerían del tamaño suficiente para instalar. Benavides señaló que dentro del Congreso se cumple con los protocolos que ordena el Ministerio de Salud y que el traslado dependería de una orden sanitaria. De manera que yo puedo entender la preocupación que tienen mis compañeros. Aquí la administración ha tratado de cumplir con todas las medidas necesarias, pero también entiendo que cada quien se pone tenso en una situación difícil a la que no estamos acostumbrados. Yo creo que hay que tener calma, seguir con rigor los procedimientos, pero hay actividades humanas que hasta que no haya una cuarentena generalizada no podemos dejar de llevar adelante. Por el momento, 5 diputados relacionados con población de riesgo tienen permiso para ausentarse en la Asamblea Legislativa. Agregar nada más que la sesión del plenario se levantó hoy un poco más temprano, esto para que las fracciones puedan reunirse y empezar a trabajar en las mociones que se estarían presentando a este proyecto de flexibilizar las jornadas laborales para evitar el desempleo. Mañana los diputados sesionarán a las 9 de la mañana y también en horas de la tarde. Un reporte de Melanie Corrales desde la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales por este completo informe. Y gracias a usted por informarse con el noticiero estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7:58 de la noche. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque en unos minutos voy a conversar con la arquitecta Sura Sasa sobre ciudades sostenibles. Quédese en la pantalla del 13. Enseguida regresamos con más información. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es. A raíz de esto,
este tema del coronavirus, obviamente se implementaron cambios en la parte tributaria de nuestro país. Es importante que usted las conozca. Además, mañana vamos a estar con la gente del Ministerio de Educación Pública que quiere implementar una serie de herramientas para que usted pueda seguir el proceso de estudio con su hijo o hija. Acompáñanos este jueves a partir de las 8 de la mañana aquí en Café Nacional. Les esperamos. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Esta semana no te podés perder Código 13. Tuvimos una entrevista de fondo con el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar. Nosotros veníamos rezagados en los mecanismos de transmisión de señales de televisión y entonces tomamos una decisión de ir hacia adelante en el trabajo que pues, requería el poder pasar la televisión de analógica a digital. Además te mostramos la primera escuela de youtubers del mundo. Quédate con nosotros y no te perdás el programa. Código 13. Acceso a la tecnología. El reconocido Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva este viernes 20 de marzo hasta Guanajuato, México, donde disfrutaremos del grupo musical canadiense The Fretless, que recopila ritmos de diferentes culturas y nos brinda un concierto fusión único a las 9 de la noche y con repetición el domingo a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. A partir de los 10 años, pues ya empecé a trabajar. Era trabajo así de campo. El trabajo sí me gustaba, lo que no me gustaba era que me golpearan a cada rato. Nos tenían así como marcados de que tú no sales. La mujer revelada. Historias de mujeres que aún hoy luchan para vencer grandes adversidades. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Voces de la Resistencia. Es una vida, un parpadeo en el tiempo. Una estrella fugaz rasgando el firmamento. Long Neutral Distance. Y Víctor Matamoros. Elena se despierta en las mañanas. A las 8 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:02 de la noche. Esta noche vamos a conversar sobre arquitectura, sobre las ciudades en las que vivimos, sobre los espacios y cómo condicionan la convivencia de las personas. La invitada de esta noche dirige la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, ha trabajado para el Instituto de la Ciudad y el Espacio en la Escuela de Arquitectura de la Academia Real Danesa de Bellas Artes en Copenhague, ha dictado conferencias en Portugal, España, Dinamarca, Honduras y Costa Rica. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias, arquitecta Sura Sasa Marín. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Arquitecta, mucha gente visualiza la profesión de la arquitectura como gente que se dedica a crear casas bonitas o funcionales. Pero la arquitectura tiene otros horizontes más amplios. ¿Cómo entender la arquitectura del siglo XXI? Bueno, es una muy buena pregunta que nos hacemos todos los días en la Escuela de Arquitectura y me imagino que en el resto de las escuelas de arquitectura del país. Como bien dice usted, la arquitectura es una disciplina muy amplia y es una disciplina que trasciende el problema únicamente constructivo y se centra en el problema del habitar. Entonces el habitar no solo es una vivienda, el habitar es el vínculo que tenemos con los entornos construidos y el vínculo que tenemos con el paisaje natural. Por ende, la arquitectura es arquitectura de paisaje, la arquitectura también está vinculada a todos los problemas urbanos, es diseño urbano, es urbanismo,
e incluso toca o interseca disciplinas como planificación urbana. Arquitecta Sasa, uno recorre el país, las ciudades del país y encuentra distintas arquitecturas, distintos trazados en las ciudades. ¿Qué arquitecturas tenemos hoy presentes en Costa Rica? La impresión que tiene es que hay como capas. Bueno, yo creo que esta pregunta tiene dos niveles. Podemos hablar de estilos arquitectónicos, pero usted empezó a hablar de recorrido de ciudades y de los trazos urbanos. Por supuesto que tanto los estilos arquitectónicos como los desarrollos urbanos pertenecen a distintas épocas. Entonces nosotros podemos ver el trazado tradicional de damero que podemos encontrar en nuestras ciudades centrales, desde Liberia, Cartago, que es la primera ciudad fundacional, San José, Alajuela, Heredia, por decir algunas. Y luego empezamos a ver, esto es en los centros fundacionales, y luego empezamos a ver otro tipo de trazados que responden a desarrollos urbanos de distintas épocas. Hoy, uno de los problemas que tenemos en la ciudad de San José, por ejemplo, pero en las ciudades centrales, principalmente del Valle Central, aunque esto no es exclusivo del Valle Central, tenemos este desarrollo urbano de expansión periférica. Hay un concepto en inglés que se llama el urban sprawl, que es la expansión esta urbana masiva, muy plana, que viene de modelos urbanos principalmente de Estados Unidos y vinculados al desarrollo del automóvil. Entonces, en cada época vamos encontrando que las propuestas urbanas y así también las propuestas arquitectónicas responden a esos desarrollos, no solo estéticos, sino también económicos y sociales que se van planteando conforme va pasando el tiempo. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy estamos intentando, y un poco a su pregunta anterior, estamos intentando repensar las ciudades. Estamos intentando repoblar muchas ciudades que hemos abandonado por esta expansión urbana con un modelo autocéntrico en donde tenemos barriadas dependiendo o con características dependiendo de los niveles socioeconómicos. Y hemos visto que es un modelo caduco y que lo que necesitamos es repensar cómo vamos a convivir la cantidad de gente que está viviendo en la urbe, en las urbes en este momento, y que para final de este siglo va a ser un porcentaje altísimo de la población mundial. ¿Cómo vamos a convivir con los entornos urbanos, con la escasez de recursos que tenemos en nuestras ciudades? Justamente este elemento que usted menciona del autocentrismo, me encantó el término, el autocentrismo, ¿verdad? El vivir alrededor del automóvil, la gente, hablábamos al principio de que la construcción de las ciudades tiene un impacto en la vida de la gente, y esta construcción de ciudades autocentrísticas hace que las ciudades sean hostiles para quien no tiene auto. Eso es lo que hoy vive una parte de la población del país, que queda aislada de un montón de eventos si no tiene automóvil. No es fácil viajar entre un punto y otro de las ciudades costarricenses. No es fácil, y yo creo que yo ampliaría ahí esto que está mencionando usted sobre que hay cierta parte de la población que lo sufre más que otra. Yo creo que todas los grupos socioeconómicos y de acceso a automóvil o no, sufrimos en una medida bastante alta este problema del desarrollo urbano centrado en el automóvil. ¿Por qué? Porque entonces resulta que centrados en el automóvil no pensamos en las aceras, centrados en los automóviles pensamos que la única vía importante es la calzada del automóvil, y entonces
no solo no construimos las aceras, sino que no reservamos el espacio adecuado para ese básico espacio público que es la acera para transitar. Implica también, evidentemente, el acceso rápido a los centros de trabajo, el acceso rápido a los lugares de ocio o los lugares en donde yo puedo utilizar mi tiempo libre para solventar muchos problemas de espacio que puedo tener en mis viviendas. Veamos ahora lo que está pasando con todo con esta pandemia que estamos sufriendo y que nos ha tomado, desde mi punto de vista, desprevenidos. Recibimos un montón de noticias de Italia, noticias de España, en donde la gente está loca en sus viviendas urbanas, porque son unos apartamentos mínimos y lo que están ávidos es de salir a esos espacios públicos que tienen. Pero, ¿qué pasa? Por lo menos en sus ciudades centrales, las aceras funcionan, las aceras son suficientemente amplias para permitir que yo pueda observar qué es lo que está sucediendo en las vitrinas de los comercios que hay a lo largo de las vías de automóviles. También son suficientemente anchas para permitir que se camine, que yo vaya con un cochecito, con un bebé, etc. Entonces, yo creo que en la medida en que no volvamos a ver la ciudad como el espacio en donde todos y todas nos encontramos, en la medida en que sigamos entendiendo la ciudad como aquellas grandes operaciones inmobiliarias en busca de la especulación única y exclusivamente, y no centremos a los seres humanos como la razón principal de la ciudad, pues entonces vamos a seguir teniendo este problema todas las capas sociales. Arquitecta, justamente este tema que usted plantea, que al final nos remite a un tema central, que es la administración del espacio público. ¿Y qué es el espacio público? Es el espacio que está exactamente a partir de que terminan nuestras casas privadas, pero es un espacio muy importante porque es el espacio en donde nos encontramos con los otros. Uno ve en las ciudades costarricenses pocas plazas, pocos espacios públicos, pocos lugares de convivencia, y esto termina arrojando un estilo de convivencia que es muy distante entre los ciudadanos. Sí. Hay varias cosas aquí con lo que usted menciona y me gusta que mencione a los otros. En este modelo de desarrollo urbano que hemos tomado desde hace prácticamente 100 años, con todas aquellas crisis económicas, y que entonces empezamos a transformar nuestras incipientes ciudades y los modelos productivos de esas incipientes ciudades, del modelo productivo agrícola, una ciudad que tenía alrededor todos los cafetales, que algunos recordaremos y otros recordarán mucho más, y desarrollamos un modelo productivo a través de la especulación de suelo urbano. Entonces, desarrollamos eso, y lo que hacemos, y ya lo habíamos estado haciendo incluso previo a estos años 30 y por ahí 40, lo desarrollamos de forma segregada. Entonces, nuestro modelo, que ya venía siendo un modelo de ciudad segregada, bueno, que eran los modelos de desarrollo de la época, lo enfatizamos más cuando desarrollamos estas ciudades que después de los años 60 están muy centradas en el automóvil, pero lo desarrollamos incluso desde los años 30, cuando hacemos esa reconversión de suelo agrícola a suelo urbano, con barrios muy delimitados en su estructura, en su trama urbana, y separados, o sea, con unas cualidades muy similares, y separamos barrios
de un cierto nivel socioeconómico de barrios de otro cierto nivel socioeconómico. Siempre hemos hecho pues algún parque, plazas, nuestra normativa, tanto municipal como general, nos obliga a tener espacios libres. ¿No son suficientes? Bueno, yo hablaría más de que no los tomamos en cuenta, que desde hace unos años, probablemente desde final del siglo pasado, los años 90, hemos también desarrollado una fuerza que cada día nos indica cómo trabajar o cómo operar en esos ámbitos públicos, que es una fuerza de miedo al otro principalmente. Y ese miedo al otro lo que nos ha hecho es que esos tal vez pocos o tal vez no suficientemente evidentes espacios de encuentro, espacios de recreación, de juego y verdes, ¿qué nos ha hecho hacer? Los hemos cerrado. Y luego, por otra parte, además de que los hemos cerrado y hemos restringido el acceso a ellos, doña Julia, la vecina, que está muy metida en la Asociación de Desarrollo, pues es la que tiene la llave. Y los chicos, adolescentes, más pequeños, etcétera, o incluso los adultos, de alguna manera tienen que ir a tocarle la puerta a la señora para que les abra ese parque, ese espacio, ese derecho que tienen todos, que tenemos todos. Le tenemos que tocar la puerta a doña Julia para que nos lo abra para poder utilizarlo. Y depende de quiénes seamos nosotros, tal vez doña Julia no quiera prestarnos ese espacio. Entonces empezamos a hacer, con este fenómeno del miedo, empezamos a hacer una suerte de privatización de ciertos espacios públicos. Por otro lado, también este desarrollo segregacional de los distintos barrios nos genera esos miedos de quienes vienen los del barrio de al lado, que tal vez no tengan los mismos recursos económicos, pero vienen a utilizar el barrio, mi barrio, porque su espacio público pues, es un poco más amplio, tiene hamacas, tiene más verde, etc. Y por último, también estamos batallando esos espacios que decimos que son pocos, que son escasos, están batallando con dos aspectos. Un primer aspecto que es que normativamente lo único que tenemos que hacer para desarrollar una urbanización es dejar un porcentaje del terreno urbanizado como espacio verde, libre, no define los detalles y eso impacta en el segundo aspecto, el aspecto de la calidad. Los seres humanos somos seres sociales, somos seres que necesitamos encontrarnos al otro, somos seres que le tenemos miedo al otro, pero además somos seres que vivimos el mundo a través de nuestros sentidos, de todos, de los 5 sentidos. Es muy importante principalmente a través del sentido de la vista. Arquitecta, es muy importante esto que usted dice porque el espacio verde, el espacio común, en el esquema actual se ha convertido casi en una formalidad. Se deja lo que la ley dice que hay que dejar, pero no está planificado para propiciar ese encuentro. Sí, tristemente muchos de esos espacios son los espacios residuales, donde están los columpios encerrados por una malla electrosoldada. Siempre están un poco ahí como en el guindo, en el espacio residual del desarrollo residencial, condominios incluso, condominios cerrados que tienen otras implicaciones de usos, de modos de vida, también tienen esos espacios alejados, cumplen con la normativa, pero realmente no estamos centrando tampoco allí, en ninguna parte, estamos centrando a esos seres humanos que habitan y cohabitan. No estamos pensando en ellos cuando los estamos diseñando. Y ese es un problema serio. Es un problema serio que es
un problema en términos de uso, pero también es un problema en términos estéticos y de seguridad. Y dejando esos espacios de recreo, esos espacios de encuentro, esos espacios verdes en los extremos o en los espacios residuales de los residenciales, lo que estamos propiciando es su no uso, porque una madre no deja a sus niños fuera del alcance de su mirada. Y es tan simple como eso. Los espacios que funcionan son los espacios que están custodiados por nosotros mismos. Y, ¿por qué no?, también por los otros. Claro. Cuando uno transita la ciudad de San José y ve los edificios, nota un choque muy fuerte entre una arquitectura de inicio del siglo XX, otra arquitectura ligada al Estado benefactor, con edificios como el de la Caja, el INS o la Corte, y luego una capa de arquitectura nueva, más ecléctica, más mezclada. ¿Cuál es el estilo de la arquitectura costarricense en San José? Bueno, yo creo que el estilo de la arquitectura costarricense es mucho y depende del momento en el que estamos. Hoy podríamos decir que tendemos a tener un estilo global, que responde a un capitalismo global más que a una estética global, aunque intentamos un poco emular las nuevas edificaciones. Ahora con todo este desarrollo inmobiliario en altura, ya estos edificios se convierten en unos edificios genéricos que da lo mismo si estamos en medio San José o estamos en medio Guatemala o nos vamos fuera del continente, yo qué sé, nos vamos a ciudades intermedias asiáticas o intermedias incluso del este europeo. La arquitectura de San José, yo siento que tenemos un patrimonio camuflado entre mucha información, un patrimonio de valor arquitectónico importante en ese San José, que sí, que nunca ha sido una ciudad muy rica y que probablemente su arquitectura no es de grandes dimensiones, pero hay una serie de aportes de arquitectura ecléctica costarricense muy interesantes. Los evidentes, obviamente, vemos, yo qué sé, el edificio de Correos, vemos el Cine Variedades, en fin, pero también tenemos una serie de edificaciones pequeñas que están realmente camufladas entre esa información o vorágine de información que tenemos en las calles de San José. Cuando caminamos San José, la ciudad tiene muchísima información. No tenemos un centro urbano que podamos reconocer como de primer desarrollo y luego, bueno, sí, podemos hablar de los ensanches que tienen un desarrollo de arquitectura de final del siglo XIX, principio de XX, con los distintos estilos arquitectónicos que teníamos en esa época. Luego, como dice usted, hay una impronta de movimiento moderno importante que también define a otro San José, pero que está disperso, están dispersas esas arquitecturas y entonces nos cuesta un poco hacer la lectura. Y luego sí, hace falta hacer una lectura de ese San José más moderno, que ahora podríamos empezar a decir, bueno, está sobre el Paseo Colón, está alrededor de la Sabana, y esa arquitectura mucho más contemporánea, que es la arquitectura que, como les digo, tampoco está posicionándose como esa propuesta arquitectónica costarricense. Y vuelvo a su pregunta del inicio. Esa arquitectura del siglo XXI la estamos buscando porque se nos ha olvidado un poco entender qué es hacer arquitectura en un país
y en un contexto de paisaje y climático como es Costa Rica. Arquitecta, volviendo al tema del espacio público, experiencias como los festivales internacionales de las artes le permiten a la gente apropiarse del espacio público, disfrutarlo, pero eso no es frecuente. Nos falta y nos cuesta mucho apropiarnos del espacio público. ¿Por qué? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores que los hemos ido hablando a lo largo de esta conversación. Hay un factor de desprestigio o desapego específico al espacio público, que tiene que ver con esta construcción segregada y fragmentada que hemos hecho no solo de nuestra ciudad, sino de nuestra sociedad. Entonces, a veces no nos permitimos, y solo en esos festivales y en esos movimientos específicos nos permitimos disfrutar de un espacio común. En nuestra cotidianidad disfrutamos de los espacios comunes con los comunes y no con los otros. Entonces, estos festivales para mí son un esfuerzo importante para que entendamos que el espacio público es de todos y es el espacio de encuentro con el otro. Y lo que tendríamos que intentar hacer es un proceso de gestión de la ciudad que nos vaya permitiendo apegarnos nuevamente al espacio público, creer que ese espacio de encuentro con los otros y con los comunes, es la forma de vida que deberíamos tener, es la forma como podríamos disfrutar principalmente nuestro tiempo libre. Pero el espacio público no solo funciona para el tiempo libre, y el espacio público no es solo para los festivales, y el espacio público no es única y exclusivamente para ir al parque. Sin el espacio público, como decía usted al inicio de la conversación, el espacio público es todo lo que no sea privado. Sin él no podríamos ir a trabajar, no podríamos ir a comprar, no nos podríamos encontrar, evidentemente, no podríamos ir a estudiar. Sin él no podríamos tomar el autobús o incluso el automóvil privado. Entonces, en las investigaciones que hemos hecho, y bueno, yo principalmente en mi investigación de doctorado, uno de los hallazgos principales es esa desvalorización que tenemos socialmente por el espacio público, y tenemos que volverlo a ver. Los festivales y estas actividades son muy importantes para empezar a ver, para empezar a entender que aquel San José, que para unos es el lugar de atravesar para venir de un punto al otro de la ciudad, por ejemplo, estoy hablando de San José pues porque es mi ciudad y es la que he estudiado más fuertemente, para otros es un lugar de miedo porque nunca han utilizado el centro urbano. Hay un desapego a esos centros urbanos y principalmente al centro de nuestra ciudad capital. Entonces, de alguna manera, estos festivales y estas actividades efímeras nos ayudan un poco a entender que podemos encontrar de alguna manera algún tipo de cercanía, algún tipo de identidad con esos centros urbanos. Muchísimas gracias, arquitecta Sura Sasa. Me quedo con este concepto, la importancia del espacio público y el uso del arte como una forma de apropiarnos de ese espacio público, de compartir el arte para apropiarnos del espacio público. Gracias a la arquitecta Sura Sasa, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Gracias a usted. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas informativas. Cuídese, lávese las manos, quédese en casa, continúe en la señal del 13. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.
Y en la información deportiva tendremos una amplia entrevista acerca del tema para asesorar a los jugadores de fútbol si podrían o no los clubes suspenderles su contrato laboral. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos.